Hola, buenos días. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Introducción al Pensamiento Matemático. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de gráficas y funciones. Vamos a hablar un poquito del álgebra de las funciones. Es decir, si las funciones son realvaluadas sobre algún espacio, es decir, las f de x toman valores reales, entonces las podemos sumar, las podemos multiplicar por un número real, las podemos multiplicar entre ellas, las podemos dividir siempre y cuando el denominador sea distinto de cero, es decir, podemos hacer álgebra de funciones. Y muchas de estas funciones que vamos a considerar son lo que llamamos funciones elementales. Entonces, estas son las que se obtienen a partir de funciones bien conocidas como las constantes o los polinomios, a través de las operaciones elementales de suma, producto, cociente y composición de funciones. Posteriormente tenemos las funciones exponencial y logaritmo, así como las funciones trigonométricas, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. En esta parte nos vamos a quedar con las primeras. Y bueno, también tenemos otras que ya dijimos, cuando el dominio son los naturales se llaman sucesiones. Bueno, pueden ser los naturales o los enteros. ¿Ok? Entonces, bueno, es lo que vamos a trabajar la sesión de hoy. Entonces, vamos a ver nuestra definición. Supongamos que tenemos dos funciones definidas sobre los conjuntos A y B y que toman valores sobre el conjunto de los números reales. Y tomemos un escalar arbitrario que vamos a estar denotando con esta letra griega que se llama lambda. Multiplicar una función por el número lambda lo denotaremos lambda f, y a cada punto del dominio le asigna el número real lambda multiplicado por f de x, es decir, la función lambda f evaluada en x es f de x multiplicado por lambda. También si tenemos las funciones f y g, la función suma, que la denotamos como f más g, es la función que a cada punto que está en el dominio común de las dos funciones, es decir, la intersección del dominio de f con el dominio de g, le asigna el número f de x más g de x, es decir, evaluamos primero f en x, evaluamos g en x y sumamos estos valores. Para poder hacer esto, pues la x tiene que pertenecer tanto al dominio de f como al dominio de g. Y también las podemos multiplicar. Ah, me equivoqué. Ok, entonces las podemos sumar y también las podemos multiplicar. Entonces, si tenemos f y g, dos funciones, el producto de f con g es la función que a cada punto en el dominio común le asigna el producto de f evaluado en x con f evaluado en g. Por tal razón decimos que el producto de f por g evaluado en x es igual al producto de f evaluado en x por g evaluado en x. Y la función cociente, que la denotamos como f sobre g, igual podríamos hacer g sobre f, es la función que asigna a cada punto en la intersección de los dominios, donde g de x no se anule, el valor f de x sobre g de x. Y vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Muy bien, entonces abrimos nuestra pizarra. Entonces, si consideramos la función f de x igual a x más 1 y g de x igual a x cuadrada, y consideramos el escalar lambda igual
a menos 2, lo puedo tomar positivo, negativo, fraccionario, como yo quiera. Entonces, menos 2 f de x es el número menos 2 que multiplica la expresión x más 1. Esto sería menos 2x menos 2. Si tomamos la función g de x y la multiplicamos por menos 2, obtendríamos menos 2x elevado al cuadrado. Si tomamos la función f de x y le sumamos la función g de x, pues obtenemos x más 1 y le sumamos x cuadrada. Como el orden de los sumandos no altera la suma, esto nos da lo mismo que x cuadrada más x más 1. E igual las pudimos haber restado, pudimos haber tomado f de x menos g de x y nos daría, ya simplificando, menos x cuadrada más x más 1, o también pudimos haber hecho g de x menos f de x, y esto nos daría x cuadrada menos x menos 1. Si las multiplicamos f de x por g de x, pues obtendríamos x cuadrada que multiplica a x más 1, que nos da x cúbica más x cuadrada. Podemos hacer f de x sobre g de x siempre y cuando x sea distinto de 0, porque es donde se anula x cuadrada. Entonces esto nos quedaría x más 1 sobre x cuadrada. Entonces noten, el cociente está bien definido si x es distinto de 0. Por otra parte, si tomo g de x sobre f de x, entonces f de x es distinto de 0 cuando x es distinto de menos 1, y aquí nos quedaría x cuadrada sobre x más 1. Y lo que nos podemos ver es pues cómo se van viendo estas distintas funciones. Entonces f de x y g de x. Entonces vamos a recurrir un momento a nuestro programa de GeoGebra. Entonces aquí ponemos primero la función x más 1, que es f de x. Entonces, como es una expresión de la forma y igual a mx más b, la pendiente sería 1 y la ordenada al origen es 1. Por eso estamos viendo esta como nuestra función f de x. Vamos a agrandarlo y vamos a hacer la letra más grande para que alcancemos a ver, y vamos a centrar un poco más nuestra figura. Entonces, observen que ya tenemos este comportamiento. Cuando x vale 0, f de x vale 1. Cuando x vale 1, f de x vale 2. Cualquier función del tipo f de x igual a mx más b corresponde a una línea recta de pendiente m, que es la inclinación con respecto al eje x, y ordenada al origen b. Acuérdense que este es el eje de las ordenadas, el eje y, mientras que este otro es el eje de las abscisas. Entonces, esta es la forma que tiene nuestra recta. Entonces, lo primero que hicimos pues fue multiplicar esta por menos 2. Antes de eso, también teníamos la función g de x igual a todo número lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, para ver esta función, pues fíjense que si evalúan en menos 2, obtienen 4, si evalúan en menos 1, obtienen 1, en 0 obtienen 0, en 1 obtienen 1, en 2 obtienen 4 y así sucesivamente.
podemos unir estos puntos y observamos que lo que tenemos es una parábola con vértice en el origen y que abre hacia arriba. Entonces, déjenme mostrar las propiedades para que no solamente me ponga el nombre de las funciones, sino que me ponga también el valor de cómo están definidas. Siempre me falla la puntería. De cómo están definidas estas dos funciones. Entonces ya a la función f, a la función g le puso su nombre y nos falta ponérselo a la función f de x, su nombre y su valor. Entonces ya que definimos f y g, el escalar que dimos lo llamamos lambda y dijimos que era menos 2. Entonces como quiero que se siga llamando lambda, aquí lo selecciono del lado derecho en esta parte inferior derecha, y ponemos lambda igual al escalar menos 2. Entonces así es como lo voy a poder estar llamando. O simplemente escribo menos 2. Entonces si ahora yo quiero la función lambda por f de x, como a lambda ya lo bautizamos, entonces aquí le digo multiplica lambda por la función f de x. Entonces, esta dijimos hace un momento que era menos 2 que multiplicaba x más 1, no es otra cosa que menos 2 por x menos 2. Observen que vuelve a ser algo de la forma mx más b, la pendiente es menos 2, la ordenada al origen es menos 2. Entonces cuando x vale 0, este toma el valor menos 2, está pasando aquí. Y si avanzan una unidad de manera horizontal, esta desciende 2 unidades. Es lo que nos está indicando la pendiente, y concretamente cuando x vale menos 1, esta pasa por 0. Entonces esta es la función que aquí se está llamando h de x. Entonces le ponemos su nombre y también su valor. Menos 2 por x más 1. Me quedo encimada con g de x. Déjenme ver cuál puedo mover. A ver si se alcanzan a ver las dos. Casi se alcanzan a ver. Déjenme cambiar las opciones y hacer la letra ligeramente más pequeña, pero aproximarme un poco más. Fíjense que ya se separaron los letreros. Aquí está f de x, el letrero de cómo se llama h de x, el letrero de cómo se llama g de x. Entonces ya me los puso por separado. Y dijimos que si multiplicábamos el escalar lambda por menos 2, pues me daría menos 2x cuadrado. Entonces aquí puedo poner otra vez el escalar lambda que multiplica a la función g de x, que sería menos 2x cuadrada, menos g de x. Entonces esta sería la función que aquí estamos llamando p. Como el coeficiente de x cuadrada es negativo, es una parábola que abre hacia abajo. Y como no hay ni términos, otros términos en la x lineal ni términos constantes, fíjense que cuando x vale 0, esta vale 0. Cuando vale x menos 1, esta pasa por menos 2. Cuando vale 1, pasa por 2. Y también evaluando varios puntos, pues nos damos cuenta que esta parábola abre hacia abajo y que en el punto 0 tiene su vértice. Posteriormente dijimos, bueno, vamos a ocultar P y H, vamos a quedarnos con F y G nada más. Dijimos que podíamos hacer F de X más G de X. Entonces esta
también es una parábola, es x cuadrada más x más 1, que está apareciendo aquí en color moradito. Y entonces quiero que me dé su nombre y su valor. Es la parábola x cuadrada más x más 1, la color moradito. También, como el coeficiente del término de mayor grado es positivo, que es una vez x cuadrada, esta abre hacia arriba. Pero noten que ahora ya el punto mínimo, es decir, el vértice de la parábola, no se encuentra en el origen, se encuentra en menos un medio. Después vamos a ver cómo localizar los puntos mínimos de estas parábolas, es decir, los vértices de esta parábola. Lo podemos hacer tanto completando cuadrados como usando herramientas que ven en la clase de cálculo. Entonces esta sería la función f de x más g de x, ¿ok? Entonces esta q es f de x más g de x. Y también dijimos que podíamos hacer f de x en lugar de más menos g de x. Ahora el término de x cuadrada va a ser negativo, por lo que la parábola abre hacia abajo, pero ahora el punto máximo, es decir, el vértice de la parábola, se va a encontrar en un medio positivo, y el valor más alto que va a tomar es la función r evaluada en un medio, que sería un medio más 1, sería 3 medios menos un cuarto. Por eso aquí está llegando hasta 1.25 de altura, mientras que aquí bajaba hasta 0.75. Vamos a ver más adelante, no como parte de esta evaluación, más adelante vamos a ver cómo se calculan todos estos puntos. También dijimos, bueno, entonces aquí ya sumamos y restamos. También dijimos que las podíamos multiplicar. Si multiplicamos ahora la función f de x por g de x, nos va a quedar un polinomio cúbico, que es este que vemos que viene por aquí, sube, aquí alcanza un máximo local, tiene un punto de inflexión, aquí alcanza un mínimo local y luego vuelve a subir. Entonces esta función S, si yo quiero que me muestre su nombre y su valor, me dice que S de x es x más 1 que multiplica x cuadrada, que es lo mismo que x cúbica más x cuadrada. Entonces aquí en el origen es donde está alcanzando su mínimo. Entonces tenemos máximo local, mínimo local, aquí es un tipo de concavidad y aquí cambio, y el momento en que cambie el tipo de concavidad es lo que vamos a llamar, o que se llama en la clase de cálculo, los puntos de inflexión. Entonces hay funciones que abren hacia arriba como la parábola, o bien abren hacia abajo como la otra parábola. Entonces fíjense que esta cúbica tiene los dos tipos de comportamiento. Entonces tiene una parte donde es cóncava y otra parte donde es convexa. Más adelante vemos eso. Simplemente quiero que empiecen a escuchar estas palabras. Y así como dijimos que las podemos multiplicar y me da lo mismo f de x por g de x que g de x por f de x, dijimos que las podemos dividir. Entonces noten que podemos hacer f de x sobre g de x, y dijimos, esta no va a estar definida en x igual a 0. Entonces fíjense que ahora tenemos este pedazo de aquí. Entonces vamos a decirle nombre y valor. Entonces esta es la función que se llamó t de x, x más 1 sobre x cuadrada.
Fíjense que viene pareciéndose bastante a 0, luego baja un poquito y luego empieza a subir y crece muchísimo y muy rápido conforme x se aproxima a 0 por el lado izquierdo. Esta se vuelve una función creciente. En cambio, si se aproximan a 0 por el lado derecho, fíjense que es como un tobogán, ahora desciende. Entonces primero bajó, subió y luego simple y sencillamente decrece para valores positivos de x, ¿ok? Entonces esta sería x más 1 sobre x cuadrada, que no me da lo mismo que hacer x cuadrada, que es g de x, sobre x más 1. Entonces si yo tomo esta otra función, que sería esta que estamos mostrando aquí, déjenme decirle, se llama f subíndice 1, que me muestre su nombre y su valor, x cuadrada sobre x más 1. Noten que cuando x se aproxima a menos 1 por la derecha, esta toma valores positivos, pero también está definida para valores de x menores que menos 1. Déjenme ocultar la anterior, déjenme ocultar las dos anteriores para que vean. Entonces aquí solamente estoy viendo esta parte, pero si me empiezo a alejar, este es un problema de en dónde le estoy centrando. Si me empiezo a alejar más, aquí ya vemos que hay otro pedacito abajo. ¿Sí? Entonces parece a una hipérbola girada, pero no es una hipérbola girada. O sea, simplemente se parece. Esta va a tener una asíntota vertical en x igual a menos 1 y va a tener también una asíntota oblicua, pero eso lo vamos a investigar después, ¿ok? Entonces simplemente estamos conociendo el álgebra de funciones. ¿Qué puedo hacer? El programa simplemente me ayuda a visualizar las gráficas. Entonces fíjense que si hay una enorme diferencia entre x más 1 sobre x cuadrada, que era esta, que está en color verdecito, a esta otra que está como en color anaranjadito, que es x cuadrada sobre x más 1. Entonces sí tenemos que cuidar el orden en el que estamos haciendo nuestra álgebra. Entonces sí, podemos multiplicar por constantes, sumar, multiplicar las funciones o dividir las funciones. Y fíjense que tomé dos ejemplos súper sencillos. Un polinomio de grado 1, que es x más 1, y un polinomio cuadrático, x cuadrada. No me compliqué la vida. Y fíjense cómo van surgiendo funciones nuevas. ¿Ok? Entonces el producto de un número por una función, pues la podemos considerar como un caso especial de funciones, porque también tenemos como funciones, sea lambda igual a menos 2, yo lo pude haber considerado como la función que a cada x le asocia la constante menos 2. Entonces ya usamos f, g, h, i, j, k. Entonces vamos a ponerle que se llame, no, k de x no lo he usado, k de x igual a menos 2. Y esta sería una función constante. Entonces multiplicar la constante menos 2, multiplicar la constante menos 2 por la función f de x, pues es lo mismo que considerar la función constante, es decir, la función que a toda x le asocia menos 2 por la función que yo desee. Entonces, si aquí yo quiero menos 2 por esta función de aquí que es t de x, observen lo que pasa. Entonces, si yo digo menos 2 por t, entonces la función menos 2 es k de x. Entonces yo le digo a k de x por t de x. Entonces fíjense cómo ya me está dando esta función que equivale a multiplicar
cada punto de esta función verdecita por menos 2. Entonces, cuando era negativa se vuelve positiva, duplica las alturas, en lo que sería norma. Cuando es positiva se vuelve negativa, ¿ok? Cuando esta crece arbitrariamente, esta decrece arbitrariamente. Entonces, y fíjense que además, si se abría hacia arriba, ahora se abre hacia abajo, ¿ok? Entonces, multiplicar por un escalar es equivalente a multiplicar por la función constante. Y bueno, si tenemos cualesquiera tres funciones f, g y h, de manera que la intersección de los dominios sean no vacíos, pues como la suma de números reales es asociativa, pues la suma de las funciones reales evaluadas es asociativo, y como el producto de números reales es asociativo, pues también el producto de las funciones real evaluadas es asociativo. Como la suma de números reales es conmutativa y el producto de números reales es conmutativo, pues también tenemos que la suma de funciones es una propiedad conmutativa, el producto de funciones es una propiedad conmutativa. La suma es conmutativa, la resta no, ¿ok? Y también tenemos que como el producto de números reales distribuye con respecto a la suma, pues el producto de funciones real evaluadas distribuye con respecto a la suma. Entonces son tres propiedades que tenemos para las funciones. Y una operación súper genial que tenemos para las funciones es la que se llama composición de funciones. Entonces, si tengo dos funciones, la primera de un conjunto A en un conjunto R, la segunda de un conjunto B en un conjunto R, de manera que la imagen de f esté contenida en el dominio de G, podemos hacer la función primero aplica f y posteriormente aplica g. Entonces, que se lee f seguida de g. ¿Por qué? Porque primero aplicamos f y posteriormente aplicamos g. Y este iría del conjunto A en el conjunto R. Esta solo está definida sobre todo este dominio cuando la imagen del conjunto A bajo la función f está contenida en el dominio de G. De otra forma, tengo que restringirme para que se cumpla esta propiedad. Y la otra observación es que f seguida de G no es lo mismo que G seguido de f. Entonces, veamos aquí en nuestros ejemplitos primeros. Entonces, tenía primero x más 1 y después tenía la función x cuadrada. ¿Ok? Entonces borrote. Entonces este era g de x igual a x cuadrada. Esta es f de x. Entonces hacer primero f y posteriormente g es g la voy a evaluar en f de x. Esto es lo que significa f seguida de g. Entonces aquí vamos a poner así como letrerito g o f de x. No se lee gof, se lee f seguida de g, aunque muchos de ustedes le llaman gof porque así se les parece el nombrecito, ¿ok? ¿Y qué es esto? Es la variable x más 1 que aplicó primero f y después aplico g. Entonces esto por definición es igual a g aplicada al resultado que obtengo de evaluar f en x. ¿Ok? Entonces esta, y quiero que aparezca el nombre y su valor. Entonces esto es, primero evaluamos f de x, que fue x más 1, y posteriormente la elevamos al cuadrado. ¿Lo pueden ver? Aquí está. No es lo mismo que haber primero tomado g, evaluar en x y posteriormente aplicar f. Fíjense que en este caso estamos obteniendo otra grafiquita. Vamos a cambiarle el color para que se distinga más. Ok, esta ya la puse en color magenta. La anterior
la anterior, vamos a ponerla así. Entonces, esta otra que estamos poniendo en color magenta es G seguida de f de x. Ustedes la leen como FOG, no es FOG, es G seguida de f, o bien aplican la función f al valor G de x. ¿Y que están obteniendo? Están obteniendo x cuadrada más 1. No es lo mismo x cuadrada más 1 que x más 1 al cuadrado. Como pueden ver ustedes, las gráficas no coinciden. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Déjenme seleccionar mi lápiz. Pues estamos diciendo simplemente que x más 1 al cuadrado en general no coincide con x cuadrada más 1. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo es un binomio al cuadrado. Es x cuadrada más 2x más 1. Y esto en general no es lo mismo que x cuadrada más 1. Como pueden ver ustedes, aquí solamente están coincidiendo en un punto. ¿Sí? Entonces solamente tienen que x cuadrada más 2x más 1 es igual a x cuadrada más 1. Sí y solo sí. Bueno, este lo cancelan con este lo cancelan con este. 2x igual a 0, es decir, x igual a 0. Entonces, cuando x vale 0, en ambos lados tienen que f seguida de g de x sería, entonces f sería 0 más 1, y después tienen que aplicar g elevado al cuadrado, esto sería 1 al cuadrado. Por otro lado, si primero aplican g y posteriormente aplican f, esto sería 0 al cuadrado, aquí solo están elevando el 0 al cuadrado, y posteriormente 1, y esto es simplemente 1. Y es el único caso en que estas dos gráficas coinciden, o sea, las dos gráficas solo se intersecaron en ese punto. Falló todos los demás puntos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier otro punto no se intersecan. Entonces, como podemos ver aquí, ok, me faltó ocultar f. Solamente en ese punto coincidieron. Entonces, en general, lo que nos está diciendo es que en general la composición f seguida de g no me da lo mismo que g seguida de f. Entonces, la composición no es una operación conmutativa. Entonces, no confundir el producto con la composición. F, aplicar primero F, posteriormente G, no es lo mismo que aplicar primero G y después F. Este es F seguida de G, esta otra es G seguida de F. Muy bien, entonces ya que tenemos toda esta situación, regresamos a nuestra presentación, pero tengo que borrar todos los garabatos que escribí encima porque se quedaron y pasan a la presentación, ¿ok? Entonces, es lo que me está diciendo aquí, esto es esta observación. La composición de funciones no es una operación conmutativa, es otra operación entre funciones, pero no es conmutativa. Bueno, entonces sí vamos a estar usando funciones elementales si definimos nuestras operaciones suma, producto por escalares, producto de funciones, cociente de funciones. El producto por escalares lo podemos ver como un caso particular de producto de funciones y cumplen propiedades similares a las de nuestros números reales, de ser asociativas, conmutativas, y el producto distribuye con respecto a la suma de funciones. El producto de funciones distribuye con respecto a la suma de funciones, pero tenemos una operación adicional que es la composición de funciones, que nos va a permitir construir una
cantidad realmente impresionante de funciones. Bueno, dentro de las funciones elementales que consideramos, pues la más sencilla son las líneas rectas. Entonces, una línea recta en el plano está asociada con una ecuación lineal, es decir, una expresión de la forma ax más by más c igual a 0, donde a o b son números reales distintos de 0. O sea, tanto a, b y c son números reales, pero a es distinto de 0 o bien b es distinto de 0, que se resume diciendo que el cuadrado de a más el cuadrado de b es distinto de 0. Entonces recuerden ustedes que vamos a tomar aquí una nueva ventana. Aquí ya tenemos una nueva ventana. Y vamos a poner 3 deslizadores. Uno va a corresponder a la variable a, otro va a corresponder a la variable b y otro va a corresponder a la variable c. Ah, sí está muy chiquita la letra, cierto. Entonces vámonos aquí a 48 puntos. Entonces, las puse minúsculas. Bueno, me da lo mismo. Entonces, si vamos a considerar la recta a por x más b por y más c. En este caso, tanto a, b y c son números reales. Entonces estamos dando una ecuación implícita. ¿Ok? Entonces, quiero a por x más b por y más c por z. Ok. Entonces quiero la ecuación de la recta. Perdón. Ax más by más c igual a 0. Ahí está esta recta. Entonces, este caso particular, los deslizadores los puse en 1, 1 y 1. Noten que cuando c vale 0, ok, entonces me voy. Edición, propiedades del objeto. Cuando c vale 0, me está diciendo que ax más by vale 0, en particular si x y y son 0. Bueno, si x es 0 y y sería 0, me está diciendo que la recta pasa por el origen, sin importar qué valor le doy a a. Se movió c, perdón. Entonces quiero c igual a 0. Ahí pongo ya el deslizador en 0. ¿Ok? Y ahora, déjenme liberar ese deslizador. Ya. Entonces ahora empiezo a mover el deslizador A. Entonces si se fijan, cuando C vale 0, no me importa cuándo vale A. Esta recta pasa por 0. No me importa cuánto vale B. Esta recta también pasa por 0. Fíjense este caso particular. Este caso particular, déjenme ponerla en color rojo para que se distinga mi ecuación. Noten este caso particular. Esta no me está definiendo una recta, una función de x en y, porque a este valor x igual a 0 le está asociando una infinidad de valores en y. Entonces, esto x igual a 0, que sería la ecuación asociada. Entonces, vamos a decirle aquí que quiero que me esté mostrando la ecuación asociada. No solamente quiero que se llame ecuación, quiero que me muestre el valor. Entonces, fíjense que en este caso, si b y c valen 0, me estaría dando la ecuación menos 1.3x igual a 0, es decir, x igual a 0 si simplificamos. Este caso no es una función, aunque sí sea una línea recta. Si b es distinto de 0,
no me importa si es chiquito o grande, si es distinto de 0, ya está definiendo una función de la variable x y corresponde a una línea recta inclinada, ¿ok? Entonces solo b igual a 0 me causa problemas. Cualquier otro valor que le asigne no me está causando problemas. Noten en particular que cuando a vale 0, obtienen una línea horizontal, es decir, tienen la función constante f de x igual a 0. Y entonces aquí está dándome la ecuación. La ecuación es y, que es f de x, igual a 0. Sería esta ecuación. Si cambiamos el valor de c, ya la línea recta no pasa por el origen. Fíjense, aquí está tomando valores negativos. Aquí estaría tomando valores positivos. Entonces ya depende de cómo esté variando yo el número b. Estamos cambiando las distintas alturas por donde está pasando mi línea recta, como pueden ver ustedes. ¿Ok? Pero con a igual a 0 obtenemos funciones constantes. Con b igual a 0 no tenemos una función, sin importar qué valor le asignemos a o a c. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos siempre que la ecuación ax más by más c igual a 0 representa una recta. Siempre, sin importarme qué valores le den, siempre y cuando o bien a o bien b, una de las dos, con una de las dos que sea distinta de 0 ya lo hicieron. Si las dos son distintas de 0, pues qué bueno, al menos una a o b tiene que ser distinta de 0. C puede ser lo que se le dé la gana, ¿sí? Entonces dijimos, si a vale 0, obtenemos rectas horizontales. Entonces tenemos rectas horizontales. Y estas rectas horizontales son gráficas de funciones constantes. Ahorita vemos por qué. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte. Pero dijimos, si b vale 0, y aquí sí necesito a distinto de 0 porque pedimos que al menos una de ellas fuera distinta de 0. Fíjense que ahora tenemos rectas verticales. Entonces aquí es a igual a 0, pero b distinta de 0. Aquí vamos a poner b igual a 0. Y acuérdense que a distinta de 0. Esta corresponde a rectas verticales. Y las rectas verticales no son funciones de x en y, que está representando a la función de x. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Entonces, las rectas verticales no corresponden a funciones de la variable independiente x en la variable dependiente y, que es f de x. Todas las demás ecuaciones
que son AX más BY más C igual a 0, pues fíjense que esto me está diciendo, me equivoqué, me está diciendo que entonces podemos despejar B por Y como menos A B por Y igual a menos AX menos C. ¿De dónde? Esto nos estaría diciendo que Y es igual a menos A sobre B veces X menos C sobre B solito a la hora que hicimos esta poquita de álgebra. Entonces esto menos A sobre B en esta ecuación representa la pendiente de la recta. Y este menos, aquí me comí un paréntesis. Me choca comerme un paréntesis porque no sale lo que yo quiero. Texto, déjenme editarlo. Texto, edición. Sí, me comí frac, peor. Me comí el comando frac. Y este menos C sobre B, al despejar esta ecuación, corresponde a la ordenada al origen. Y este es el tipo más sencillo de funciones que tenemos, como mencionamos aquí. Si B es distinto de 0. Si B es igual a 0, no tenemos una función, ¿sí? Entonces fíjense que aquí no podría despejar. Noten aquí que si es igual a 0, pues queda incluido dentro de este caso. Aquí ya estamos poniendo a Y como función de X, ahí donde dice texto 4, ¿de acuerdo? Aquí. Entonces aquí ya estamos expresando a Y como función de X siempre que B sea distinto de 0. Entonces vamos a editarlo y escribir aquí, abajo. Y es función de X. Esto lo puedo poner afuera. Y es función de X si B es distinta de 0, porque es cuando tiene sentido hacer la división. Si B es igual a 0, no tiene sentido hacer la división porque me está representando estas rectas verticales que no son función de X en Y. ¿Ok? Entonces ya con esto pues hemos analizado que tenemos. Entonces siempre que tenemos una ecuación una función de la forma y igual a mx más b, está representando una línea recta que no es vertical, puede ser horizontal o tener una pendiente. ¿Cómo la graficamos? Pues simplemente tomamos dos valores para x y con esos dos valores es suficiente para graficar la función. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo, en otras palabras, que siempre que tengamos una expresión del tipo m por x más b, entonces, para graficarla, aquí siempre tomamos lo que vale x y lo que vale f de x. Entonces, por ejemplo, cuando x vale 0, esto toma el valor b. Cuando x vale 1, esto toma el valor
m más b. Entonces, si aquí representamos nuestro eje x y la y, que es la variable dependiente, es donde vamos a tomar los valores de f de x, entonces estamos diciendo que en 0 esto va a valer b. Y después, ¿qué está haciendo? Esta m es la pendiente con respecto al eje de las x. Entonces me está diciendo, con respecto a una que estés avanzando aquí, es decir, si avanzas una unidad en sentido horizontal, estás subiendo o bajando m unidades. Entonces aquí sería m. Entonces fíjense que de aquí hasta acá tengo b más m. Y esto está representando esta pendiente. Entonces aquí tengo el ángulo cuya tangente es precisamente esta m. Entonces aquí ya quedó representado lo que estamos haciendo. Como son triángulos semejantes, si lo pongo aquí y lo pongo aquí, entonces por eso decimos, esta m representa qué tan inclinada queda esta recta con respecto al eje de las x. Muy bien. Y este fue nuestro primer tipo de función elemental. Claro, no es el único. Hay otros tipos de funciones elementales. Entonces aquí ya estamos dando la descripción de todo lo que acabamos de mencionar hace un momento. Entonces ya les queda escrito en la presentación. Entonces aquí ya está. Cómo queda descrito cada una de estas cosas. Funciones constantes, no es función, y si tengo una función. Dentro de estas, pues claro que está la función identidad. Si restringimos el dominio, tenemos la función inclusión. Y no es exactamente una línea recta, pero se parece la función valor absoluto. La forma en que a mí me gusta ponerla es que es el más grande entre los valores que puedo dar entre x y menos x. Tú me das un valor x y me fijo quién es más grande, x o menos x. Entonces, si me das menos pi, yo te pregunto quién es más grande, menos pi o pi. Evidentemente pi, porque este es negativo y este es positivo, es más grande el positivo. Si me das 7, pues el más grande entre menos 7 y 7 es 7. El más grande entre 0 y 0 es 0. El más grande entre menos 10 a la 23 y 10 a la 23 es 10 a la 23. Entonces, aquí pues es bastante cómodo de decirlo. Esto queda definido para cualquier número real. Y lo que está midiendo es la distancia que hay del punto al origen. Y entonces, esta es una función real valuada de variable real, y la forma alternativa en que se da se dice que el valor absoluto de x, si x es mayor o igual que 0, pues nos quedamos con x, y si x es menor que 0, tomamos menos x. Entonces, ¿qué es? Para valores positivos, es la recta que pasa por el origen con pendiente 1, es decir, a 45 grados, y si x es negativa, es la recta con pendiente menos 1 a 45, es decir, la recta menos 45 grados. Y aquí nos queda representada su gráfica. Y bueno, con esto terminamos por ahora, que es mi primer tipo de funciones elementales. Mi segundo tipo de funciones elementales pues van a ser las funciones cuadráticas. Hasta luego.